Educación Universitaria María Cano. Cordial saludo. Vamos entonces a trabajar el presupuesto financiero. Como hemos visto pues en la parte de la unidad, las empresas van generando sus presupuestos dependiendo de los métodos que crean más convenientes y luego ya van realizando estos estados financieros. Vamos aquí a aplicar los principales con una información determinada. ¿De dónde sale esta información? De los presupuestos que se fueron aplicando en ventas, en producción, en materiales, mano de obra, en los gastos, ¿sí? Etcétera. Entonces tenemos acá este ejemplo, nos dice: la empresa Mejía Limitada presenta el siguiente informe, ¿cierto? Tiene todo esto a nivel presupuestado al 31 de diciembre del 2019. Entonces el objetivo es llevar toda esta información a los estados financieros que ya nos van a quedar de esa manera. Entonces nos dicen que hay unos intereses generados de un préstamo que se proyecta ser de 160.000 pesos. Una comisión por tarjeta de crédito de 46.000 pesos. Unas provisiones de impuestos que en este momento estamos trabajando con el 33%, que sería la parte del impuesto de renta. Igualmente, que al realizar ese cierre va a disponer de un efectivo de 430 millones de pesos y que se encuentra en la cuenta de Banco de Bogotá, en la cuenta corriente. Eso nos va a servir para hacer todo lo que es el flujo de caja. La empresa también tiene como política dejar disponible el 35% de ese dinero para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Tiene un apalancamiento mediante financiación de leasing para comprar una maquinaria por valor de 360 millones y espera vender una edificación valorada en 470 millones de pesos. Y nos dan como los daticos de las operaciones que se van a generar. Entonces están proyectando un presupuesto de ventas de su producto por 1.875 millones de pesos. Esperan vender la edificación y tienen acá unas salidas de efectivo. Tenemos ahí entonces pago a proveedores. Se espera pagar para ese año 2019 1.363.314.265, unos salarios operarios de 109.585.000 pesos, pago de los SIC, recuerde que estos son los costos indirectos de fabricación, de 27.125.000, pago de gastos operacionales que entran tanto los administrativos como los de venta, 41.145.000. Pago de intereses que ya lo teníamos relacionado en la parte superior, 160.000, y de comisiones 46.000. Y el impuesto de renta lo tengo aquí resaltadito para cuando estemos desarrollando visualicemos que este sería el valor, el 33% sobre esa utilidad que nos da antes de impuesto. Bueno, nos da el resumencito acá, cómo quedaría sencillo ese estado de resultados. Te relacionamos las ventas menos los costos, ¿sí? Que esos costos los tendríamos acá relacionados con la parte de los salarios de operarios, los CIF, ¿sí? Ahí relacionados con esta parte. Esta es la utilidad bruta y están los gastos de administración y ventas, que serían pues los gastos operacionales. O sea que esta información sale de todo lo que tenemos anteriormente. Igualmente están los gastos financieros, volví a hacer el resumen de ese interés por préstamo bancario y de esa comisión. ¿Qué se necesita o qué se está solicitando? Que la gerencia requiere ese estado de resultados presupuestado año 2019 y el presupuesto de flujo de efectivo año 2019. Ya después de todo ese planteamiento, de todos esos datos, ya realizamos la solución. Entonces el objetivo es tener ese estado de resultados presupuestado, cómo nos va a quedar, que ya tenemos gran información en el planteamiento, que fue lo que se fue generando en cada uno de los presupuestos que se determinó. Y luego está el flujo de efectivo, donde vamos relacionando las entradas y las salidas y determinar obviamente ese efectivo mínimo que estamos deseando
para que ya nos quede en la estructura. Básicamente eso es lo que nos estarían pidiendo. Entonces vamos a mirar cuánto fue ese presupuesto de ventas. Con la información que nos están dando, sería entonces estos 1.875 millones, ¿cierto? Lo tendríamos de esta manera. Ya después de analizar todo el planteamiento del ejemplo, aplicando el presupuesto financiero, lo vamos a traer a estas estructuras. Entonces está el estado de resultados presupuestado, que gran parte ya tenemos la información, ya es determinar lo que falta y darle pues como su organización. Luego seguiríamos con el flujo de efectivo, ¿cierto? Las entradas y las salidas. Y obviamente llevar el efectivo mínimo que se desea. Por allá estaba hablando en el enunciado de un 35%. Y se llevaría la estructura respectiva relacionando ese saldo inicial, cuáles serían esas entradas, cuánto nos daría el disponible, cuánto serían esas salidas, cuánto es lo que se espera como mínimo y cuál va a ser ese total pues de financiación y el efectivo total en ese año 2019. Entonces vamos a traer la información que tenemos. Entonces nos dice ventas, son esas ventas que presupuestamos, entonces las vamos a traer del enunciado, damos igual acá y miramos entonces las ventas aquí fueron de 1.875 millones. El costo que se presupuestó, igual lo verificamos, sería estos 452.872.071, ¿sí? La utilidad bruta sería la diferencia. Recuerdes que ahí tendríamos que hacer la resta entre estos dos, que son los ingresos que se están generando y lo que me va a quedar. Luego vienen los gastos de administración y venta. Entonces los verificamos acá, que son los mismos que de operación, que serían estos de acá. Seguimos entonces acá relacionando los datos. Entonces debemos de buscar también los gastos de operación, los gastos de administración y venta. Entonces damos igual acá y lo buscamos en nuestra información, que en este caso sería este valor que tenemos acá, que serían 41.145.000 pesos. Y la utilidad operativa sería la diferencia entre lo que teníamos anteriormente en la utilidad bruta menos esos gastos de administración y venta o operacionales. Ya los gastos financieros sería la suma de estos dos conceptos. Entonces vamos a mirar cada uno. Es igual, vamos a mirar el interés del préstamo, que en este caso eran 160.000, ¿sí? Y el de la comisión de tarjeta, que teníamos que eran 46.000. ¿Cuánto nos da esta suma? Sumamos los dos valores y nos da 206.000 pesos. Entonces, ¿cómo sería entonces la utilidad acá? Como ahí fue que discriminamos, entonces tomamos esa utilidad operativa menos el total de esos gastos, porque ahí lo que hicimos fue subdividir cuánto le correspondía a cada uno. O sea que la utilidad antes de impuestos es de 1.380.776.929. Ya que tenemos que hacer acá, determinar el impuesto o la provisión. Entonces tomamos ese valor por el 33%, como nos lo está planteando el ejercicio y que realmente se aplica en la actualidad. Y recordemos que este valor es el mismo que se estaba relacionando acá, por eso estaba resaltadito, que son 455.656.387. Aquí lo tenemos, aquí aproximado, ¿sí? Y determinamos esa utilidad neta, que sería la diferencia entre la utilidad antes de impuesto, ¿cierto?, que se está presupuestando con esa provisión. Entonces realmente tendríamos una utilidad neta de 925.120.542 pesos. Eso sería a nivel pues de la estructura del estado de resultados presupuestados, el que ustedes han manejado normalmente desde la parte contable, solo que ya estos valores o estas cifras son a nivel de presupuesto, porque ya se han determinado unos cálculos y se lleva pues como acá para poder mirar cómo queda
toda esa parte para hacer los análisis y escenarios necesarios. Ya de ahí miramos todo lo que es el flujo de entradas de efectivo. Entonces vuelve y juega, que serían entradas acá, las ventas que vamos a tener, ¿cierto? Porque se espera que se reciba ese dinero, ahí no habla de que nada va a ser a crédito. Entonces debemos de tomar nuevamente esas ventas, que sería este dato que tenemos acá, y la venta del edificio, que es lo que espera obtener, ¿cierto? Que serían estos 470 millones de pesos. Y totalizamos, sería la suma de los dos, las entradas, que nos quedarían 2.345 millones de pesos. Luego las salidas es todo lo que me va a generar en pagos. Entonces vamos a trasladar los mismos valores. Aquí los tenemos, que sería proveedores. Tendríamos esos salarios a operarios, serían todos estos. El pago a los CIF, costos indirectos de fabricación. Tendríamos los gastos operacionales y discriminamos esta parte de intereses bancarios, que serían los mismos 160 y 46. Y relacionamos el dato nuevo, que es el de el pago de impuesto de renta, que es lo que estamos provisionando o esperamos que se genere según ese estado de resultados presupuestados que realizamos. Y luego realizamos esa suma respectiva de esas salidas de efectivo. Luego debemos de generar esta estructura, ¿cierto?, del presupuesto de efectivo para poder determinar el efectivo mínimo que desea, que está relacionado con este 35% que tienen como política la empresa o la organización. Entonces recordemos que esa estructura está con el método directo. Tenemos el saldo, luego esas entradas, cuánto es el disponible, cuánto fueron las salidas, y ya ahí nos genera ese efectivo mínimo. Entonces tenemos acá el saldo. Si miramos acá en la información, que fue el saldo que esperan tener a ese 31, son 430 millones de pesos. Esos son los que tenemos que relacionar aquí, los 430 millones, que es lo que esperan tener en efectivo y equivalente a efectivo. Luego las entradas que van a tener son estos 2.345 millones, entonces los llevamos acá. Y el disponible sería la suma de los dos, lo que tenía o que espero tener inicial, más esas entradas que se van a generar presupuestadas. Luego viene el flujo de salidas, que lo traigo de acá, donde dice total salidas de efectivo. Y ya el flujo de efectivo neto sería la diferencia, estos 2.775 millones menos 1.997.031 millones 652, ¿sí? Entonces nos da un flujo de efectivo neto de 777.968.348 pesos. Hasta acá tendríamos como esa información para poder determinar ese efectivo mínimo deseado. Entonces aquí tenemos que el flujo de efectivo neto nos dio esos 777.968.348 pesos. Entonces lo relacionamos aquí donde dice ventas. Sería este mismo, ¿cierto? Entonces lo voy a resaltar acá para que lo identifiquemos. Y le aplico el 35%, que es lo que espera tener la empresa como política. Aquí lo tiene, ¿cierto? Para dejar eso como disponible para cubrir esas obligaciones a corto plazo. Si aplicamos esa fórmula, aquí la voy a repetir, nos va a dar este valor, que es lo que se espera tener, que serían 272.288.922. Ese sería el efectivo que tendríamos como mínimo deseado, ¿sí? Ahí tendríamos esta parte pues definida para ya determinar el saldo de efectivo de excedente. Para determinar ese saldo efectivo excedente, realizamos la diferencia de estos dos valores que teníamos del flujo neto menos ese mínimo deseado de efectivo. Entonces tendríamos ese efectivo mínimo deseado, que recuerden que lo tomamos de lo que tenemos del efectivo neto por el 35%, que es lo que espera tener la empresa como política.
recordémoslo por acá en la parte de dejar disponible para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿sí? Luego acá hacemos esta parte de la diferencia. Estos 777.968.348 menos ese efectivo mínimo deseado nos da 505.679.426. Por último, nos falta relacionar la financiación total, que se nos va a sumar. Esa financiación es en lo que espera vender el edificio. Entonces verifiquemos por acá dónde estaría esa financiación. Entonces tenemos por acá, perdón, la maquinaria. Dice, la empresa tiene apalancamiento mediante financiación de leasing para la compra de maquinaria por valor de 360 millones de pesos. Este sería este ítem que nos están diciendo acá, financiación total. Te repito, 360 millones. Entonces 360 millones, lo relacionamos. Y entonces, ¿cuál sería el efectivo final? La suma de estos dos, el efectivo que tiene después de haber generado todas esas salidas y entradas y el saldo que tenía, más esta financiación total que tiene con el leasing. O sea que tendría este efectivo final, ¿cierto? Proyectado a diciembre del 2019, 865.679.426, que tranquilamente podría invertir, ¿cierto? Mirar qué podría hacer para poder adquirir esa parte de leasing o generar estrategias dentro de esos gastos, ¿cierto? O hacer inversiones. Con esto ya entonces terminaríamos toda esta parte del ejemplo del presupuesto financiero. Gracias.